Ahora vamos a ver cuáles son los elementos no comunes que constituyen la célula procariota. Dentro de los elementos no comunes habíamos mencionado que teníamos los plásmidos. El plásmido es una porción de ADN extracromosómico, no forma parte del cromosoma bacteriano, lo tenemos representado acá en color azul, acá en rojo el cromosoma bacteriano, en donde en estas porciones de ADN se encuentran genes que codifican para funciones de la célula procariota. Es decir, en los plásmidos no habitan nunca genes que codifiquen para funciones vitales de la célula procariota, sino que codifican para funciones no vitales, como puede ser, por ejemplo, la fijación de nitrógeno, síntesis de determinados antibióticos, etc. Estos plásmidos pueden ser transferidos de una célula a otra a través de unas estructuras que vamos a ver posteriormente, que son los pilis, y de esa manera se utiliza la ingeniería genética, por ejemplo, para la producción de organismos resistentes. Pero lo importante acá es eso, que es una porción de ADN no cromosómico, independiente del cromosoma, que lleva información para funciones no vitales de la célula procariota. Otro elemento no común presente en la célula procariota es el flagelo o los flagelos. Son largos filamentos delgados de naturaleza proteica formados por una proteína llamada flagelina. Estos filamentos se unen por un extremo a la membrana celular, mientras que el otro extremo permanece libre y mediante movimientos rotacionales cumple su función, que es la movilidad, o se va a permitir el desplazamiento de la célula bacteriana de un punto a otro, por ejemplo, en la solución de suelo. De acuerdo a la posición en la célula, los flagelos pueden tener un flagelo de posición terminal, se denomina una disposición monótrica, varios flagelos en posición terminal, una disposición lofótrica, flagelos en ambos extremos, anfítrica, y flagelos un poco más cortos en toda la periferia, sería una disposición perítrica. Acá vemos representaciones y microscopía de distintos tipos de flagelos. Acá se observa un flagelo en posición monótrica. Acá vemos varios flagelos en posición lofótrica. Fimbres. Las fimbres son también apéndices filamentosos de naturaleza proteica, mucho más cortos que los flagelos, que se disponen en la periferia de la célula bacteriana. Su función no es la movilidad, sino que es la sujeción. Le va a permitir a los microorganismos adherirse a una determinada superficie, como puede ser, por ejemplo, a los poros del suelo, como puede ser, por ejemplo, adherirse a los tejidos del rumen de un rumiante, como puede ser, por ejemplo, adherirse a una superficie para poder realizar la formación de los biofilms. Los biofilms son uniones de microorganismos que se encuentran rodeados por una capa de exopolisacáridos secretados por los mismos microorganismos, que favorecen, entre otras cosas, la supervivencia de los microorganismos por evitar la deshidratación y brindar una fuente de alimento a los mismos. Los pilis también son estructuras filamentosas formadas por proteínas que permiten conectar dos células vecinas entre sí y participan en el proceso de conjugación celular. O sea que a través de los pilis es por donde se puede llegar a realizar el traspaso de los plásmidos de una célula bacteriana a otra célula bacteriana. Acá vemos el proceso de conjugación, acá vemos un plásmido con el pili, se pone en contacto con un receptor, ¿sí? A través de ese pili, de ese contacto, se produce la transferencia de el plásmido
de una célula bacteriana a la otra. O sea, previamente el plásmido se duplica y ese plásmido duplicado se transfiere a la otra célula bacteriana. De esa manera tengo el plásmido en ambas células. Otros elementos no comunes son cápsulas, vainas y pedúnculos. Las cápsulas, vainas y pedúnculos son secreciones mucosas o gomosas que rodean la célula bacteriana. Sería esto que tiene acá. La diferencia entre ambas es que la cápsula rodea una célula bacteriana, mientras que la vaina rodea un grupo de células bacterianas. El pedúnculo, por otro lado, es una especie de pie que se une a un extremo de la célula y permite unir esa célula a una superficie. La función tanto de la cápsula como de la vaina o del pedúnculo es la protección y la adhesión. Las sustancias de reservas, no nos vamos a detener mucho alcance, simplemente vamos a decir que las células bacterianas tienen capacidades de almacenar sustancias, sobre todo cuando tienen un exceso metabólico, reserva parte del exceso de alimento que tenía disponible, y una de las principales reservas que tienen los microorganismos es el ácido polihidroxibutírico, pero también puede almacenar hidratos de carbono, lípidos, ácidos orgánicos, azufre en el caso de las arqueas fotosintetizadoras, por ejemplo, proteínas, etc. También encontramos las vesículas gaseosas, que son estructuras fusiformes que se encuentran dentro de la bacteria, tienen una pared proteica que se caracteriza por ser impermeable al agua y a los solutos, pero permeable a los gases. Eso va a permitir que se realice un intercambio de gases entre el exterior y el interior de la vesícula gaseosa y va a permitir que ésta cumpla su función, que es la flotación. Estas estructuras son muy importantes, por ejemplo, en las cianobacterias, que son bacterias que viven en medios acuáticos, donde realizan la función tanto de la fijación de nitrógeno como de la fotosíntesis, y estas vesículas gaseosas van a permitir moverse en forma vertical en un curso de agua, con la posibilidad de poder buscar la intensidad lumínica adecuada para realizar el proceso de fotosíntesis. Los pigmentos se encuentran ubicados en esas estructuras que dijimos anteriormente cuando mencionamos la célula procariota, ya sean prolongaciones de membrana plasmática o en el interior de vesículas o tilacoides, y podemos tener distintos tipos de pigmentos. Por ejemplo, podemos tener clorofilas, podemos tener carotenos, podemos tener antocianinas, ficocianinas, ficoeritrinas, etc. La función va a ser, en algunos casos, la fotosíntesis, o en otros casos, la protección a radiaciones, sobre todo radiación ultravioleta. Finalmente, vamos a ver el último elemento no común presente en una célula procariota, que son las esporas o endosporas. La endospora es una estructura cuya función es otorgarle resistencia a la bacteria ante condiciones adversas, como puede ser altas temperaturas, falta de alimento, salinidad, etc., que produciría la muerte de cualquier célula vegetativa normal. Esta endospora presenta una pared muy particular formada por tres capas. Una capa externa, que es el exosporium, de naturaleza proteica, está formada por una fina capa proteica. Una capa intermedia, que es la cutícula, también de naturaleza proteica, formada por proteínas específicas. Y una capa interna, que es la corteza, que está formada por peptidoglicano o mureína. Por dentro de esta pared, por dentro de la corteza, se encuentra el núcleo de la endospora,
que va a contener todo el contenido celular, donde vamos a encontrar pared celular, membrana plasmática y todo el contenido citoplasmático de la bacteria. En el núcleo de la endospora se encuentra un componente muy importante, que es el ácido dipicolínico, que junto con el calcio, que es muy abundante en el interior de la endospora, va a formar una molécula que es el dipicolinato de calcio, principal responsable conjuntamente con la pared de la endospora de la resistencia a los factores adversos. Este dipicolinato de calcio cumple dos funciones muy importantes. Por un lado va a deshidratar la endospora y por otro lado se va a unir a las bases del ADN, confiriendo de esa manera estabilidad al ADN para evitar su desnaturalización ante, por ejemplo, el aumento de temperatura. Esa deshidratación colabora fuertemente con la resistencia a las altas temperaturas, por ejemplo, debido a que al deshidratarse el interior de la endospora ocurre una desorganización de las membranas plasmáticas y por lo tanto se frena el metabolismo. Ahora vamos a comenzar a ver las etapas en la formación de la endospora. La formación de la endospora comienza con la unión del cromosoma bacteriano al mesosoma para la duplicación del ADN. Una vez duplicado el ADN, uno de los ADN duplicados se dirige a un extremo de la célula y a partir del mesosoma se forma también o comienza a formarse el tabique que va a dividir la célula en dos porciones. Este tabique va a empezar a rodear el ADN formado y finalmente termina de encerrar el ADN replicado formando una preespora. O sea que el septo formado va a rodear la endospora completamente aislada del resto de la célula bacteriana. Posteriormente a eso comienza la formación de la pared de la endospora. Se forma en primer lugar el exosporium y a continuación la corteza, siendo la última en formarse la capa intermedia o cutícula. En el interior del núcleo de la endospora se sintetiza el ácido dipicolínico, que al unirse con el calcio forma el dipicolinato de calcio. La endospora madura en el interior de la célula bacteriana. Una vez madura, se lisa o rompe la célula bacteriana, se libera la endospora y ésta se encuentra en condiciones de germinar. Acá lo vamos a ver dentro de lo que es el ciclo de vida de una célula bacteriana, de un bacilo, donde tenemos la célula del bacilo con el ADN o cromosoma bacteriano. Vemos que esta célula se divide por fisión binaria, dando lugar a la formación de dos células hijas, que luego de la etapa de crecimiento durante el ciclo vegetativo se vuelve a formar la célula adulta. En algún momento de este ciclo, o al final del mismo, puede ocurrir una condición ambiental adversa que conduce que esta célula vegetativa dé lugar a la formación de una endospora, en donde ese ADN bacteriano o cromosoma bacteriano se une al mesosoma y se duplica dando lugar a la formación de dos ADN hijos. A partir del mismo mesosoma comienza la tabicación, que va a terminar rodeando completamente al ADN bacteriano, formando la preespora. Posteriormente, a partir de esa preespora, comienza la formación de la endospora, donde se va a formar primero el exosporio, posteriormente la capa interna, que es la corteza, se deposita el dipicolinato de calcio en el interior de la endospora y termina con la formación de la cutícula. Esa endospora madura. Una vez que la endospora está madura, se rompe o se lisa la célula bacteriana y se libera la endospora. Esta endospora, para poder germinar, necesita ser estimulada o activada
como puede ser por un golpe térmico, puede ser un golpe de 60-70 grados centígrados durante pocos minutos, con lo cual, una vez colocado en condiciones favorables, ¿sí?, esta endospora germina dando lugar nuevamente a la célula bacteriana. Acá vemos, para finalizar, que la posición de la endospora dentro de la bacteria puede ser muy variable, puede ser central, subterminal o terminal. Las principales diferencias entre la célula vegetativa y la endospora es, primero, la pared celular. En la célula vegetativa está formada por mureína, ¿sí?, o por peptidoglicano, mientras que la endospora presenta tres capas que son el exosporium, la cutícula y la corteza. La célula vegetativa carece de ácido dipicolínico y tiene poco calcio, mientras que la endospora presenta ácido dipicolínico y abundante calcio, por lo tanto se forma dipicolinato de calcio para la resistencia a la endospora. Debido a ese ácido dipicolínico, a ese dipicolinato de calcio, la endospora tiene capacidad de deshidratarse, mientras que la célula vegetativa no. Esa deshidratación hace que el metabolismo de la endospora sea bajo, por lo tanto va a tener baja actividad enzimática, mientras que la célula vegetativa tiene alto metabolismo y alta actividad enzimática. Eso conduce que en la célula vegetativa haya baja resistencia a factores adversos, mientras que la endospora tiene alta resistencia a factores adversos.